El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera juegan Nacional y Sportivo Trinidense aquí en Barrio Obrero. Será reposición de manos que va a cumplir Juanlu. Alfaro que entregó, quiere Núñez. Levanta de derecha, busca a Gaona Lugo, logra peinar para Colmán, se viene Colmán, pasa hacia adelante para Caballero, presiona al 10, sigue Caballero, atención, va Caballero, se mete al área, fondo de cancha, quiere cruzar el pase, sigue Caballero, le queda para la zurda, entrega atrás para Prieto, Prieto está en el área, le pega, hay un rebote, busca de nuevo Prieto, penal. Penal para Nacional, infracción sobre Richard Prieto de parte de Viera. Señoras y señores, López se tomó un tiempo y pitó la pena máxima. Alfaro para rematar. A orden del juez. Alfaro. ¡Gol! Juanfer. ¡Gol! De Nacional. Juanfer Alfaro aparece desde el punto penal, remate de derecha, cruzado, no falla. Dedicatoria especial para Francisco Morel. Aquí festeja la Academia. Remate de derecha, nada que hacer para Zamudio. Gana la Academia 1-0. No tomó mucha distancia Alfaro, ya tenía definido dónde iba a patear. Fue hacia ese sector también Zamudio, pero tenía mucha precisión el remate. Le da una comba, media altura, se lanza, pero algo de potencia también, por eso no terminó alcanzando. Mirá los mellis. Tiro libre para Trinidense, atención. Camacho levanta de zurda, balón al área, quiere Villalba, cabezazo abajo. Buscaba, se lanzaba para llegar a esa pelota sin chance. Romero, tuvo cerca Trinidense. Sí, porque el centro fue muy bueno de Néstor Camacho. Termina conectando allá en el segundo poste. De Juanfer para Juanlu, de Juanlu para que vaya Gaona Lugo a la derecha. Atención, va el centro para Colmán. No la pudo encontrar el 9. Se perdió el segundo. Nacional Barrientos. Otro centro perfecto prácticamente de Gaona Lugo, que hizo lo que tenía que hacer, buscar, ubicar esa pelota enfrente al centro delantero, que tenía que conectar, no alcanzó. Colmán es cierto, pero la pelota fue muy buena por parte de Orlando Gaona Lugo. Ponía las manos, pedían falta, no hubo. Sacó Benítez y aquí controla Caballero. Y es hiper rápido. Caballero está en el área, le va a pegar o no. Amaga Caballero, le pega. Remate de derecha abajo, cerca del palo derecho de Zamudio Barrientos. Qué buena situación generó Nacional con esta salida rápida. Fíjense de qué manera tomaba la pelota. Tiro libre que va a cobrar Alfaro. Atención, Alfaro al arco. ¡Oh! Cerca Barrientos. Muy bien, le pega la pelota, ¿eh? Le dio una combo, en efecto, no tomó mucha distancia Juan Luis para sacar ese remate. Esta es la reiteración. Fue bajando, queda en el techo y va al ángulo. Aquí va Viera. Tiene tiempo todavía. Buscando va Benítez. Levanta la pelota para Chiquito Jiménez. Acomoda con el pecho. Al arco. ¡Oh, golazo! ¡Gol! Deportivo Trinidense. Habilitación magistral de Chiquito Jiménez con el pecho para que le entre con pierna zurda. Ronaldo Báez, terrible zapatazo. Nada que hacer para el arquero. Aquí Ronaldo aparece con el zurdazo. Señoras y señores, partido empatado en Barrio Obrero. Lo volvió a hacer Chiquito Jiménez. Ya lo había hecho una vez para el Cuca Román, que tiró a Avenida Novena, habíamos dicho. Pero Ronaldo, la mayor virtud que tiene es el remate, justamente de media distancia. Acá qué bien, le pega la pelota, nada que objetar al Kili. Esa pelota tenía potencia, fue al ángulo. Final. Final del partido aquí en Barrio Obrero. Empate, igualdad, paridad 1-1 entre Nacional y Sportivo Trinidense. Se le termina escapando la victoria a Nacional, que había tenido un mejor primer tiempo. Había desaprovechado algunas situaciones en el trámite general del partido y el premio termina quedándose para Sportivo Trinidense. Premio porque estaba bajo en el tanteador,
porque lo fue a buscar y se termina festejando un empate por las características propias del partido.